Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Buenos días a todos. Damos paso a esta mesa que se titula El desafío de afrontar el transporte por carretera libre de emisiones. Creo que el título está muy bien traído, es un gran desafío. Y me gustaría empezar haciendo una pequeña introducción en lo que va a suponer el Reglamento de Neutralidad Climática de 2050, que lo ha formado la Comisión Europea bajo el paquete climático Fit for 55, la Ley Europea del Clima. Su objetivo es reducir las emisiones del transporte por carretera, uno de los principales emisores de CO2 en la Unión Europea, e impulsar la transición hacia una movilidad cero emisiones en 2050. Los vehículos comerciales ligeros, las furgonetas, van a ser regulados junto a los turismos, que tendrán que reducir un 50% sus emisiones en 2030 con respecto a 2021 y un 100% en 2035. Año en el que solo se venderán vehículos cero emisiones eléctricos o equivalentes. En cuanto a los vehículos pesados, los objetivos son reducir sus emisiones un 45% en 2030, un 65% en 2035 y un 90% en 2040. De esta manera, el transporte de mercancías de larga distancia y el transporte de viajeros deberán adoptar camiones eléctricos o de hidrógeno y autobuses urbanos 100% eléctricos. Hay que tener en cuenta que se fijan objetivos obligatorios de emisiones para fabricantes, pero que afectan a los usuarios. Se incentivan los vehículos de cero emisiones y se introducen mecanismos de flexibilidad temporal para facilitar la transición industrial. La idea clave es que el reglamento no es solo ambiental, sino que es una política industrial y de transformación del transporte que obliga a pasar de motores de combustión a sistemas cero emisiones en un calendario progresivo pero irreversible. Así que en esta mesa que hemos preparado con diversas personas relacionadas con el transporte de mercancías por carretera, me gustaría preguntarle a Antonio Aguilar, subdirector de promoción de transporte de mercancías de Adif. Buenos días, Antonio. ¿Qué papel real puede jugar el tren en la descarbonización del transporte por carretera y qué barreras está frenando ese crecimiento? Buenos días. En primer lugar, agradecer también a ANFAC la invitación a participar en este foro, un foro carretero, pero en el que, pues por lo menos desde Adif estamos muy ilusionados en tanto en cuanto vemos el futuro con optimismo, a pesar de que el momento es complicado, tanto en la alta velocidad como en la red convencional, y en la red convencional especialmente en lo que afecta al transporte de mercancías, porque se están haciendo una enorme cantidad de actuaciones que nos hace ser optimistas, como digo, de cara al futuro próximo, al año que viene, en los próximos 2 años, en tanto en cuanto en estos momentos estamos acometiendo obras muy importantes. Tuvimos la suerte hace 5 años con el COVID, a pesar de que fue un momento muy desgraciado para todos, de que la Unión Europea puso en marcha unas inversiones muy importantes con los fondos Next Generation, y el Gobierno decidió una parte muy importante de ellos enfocarlo hacia el transporte ferroviario de mercancías. Y pues gracias a esta decisión, en estos momentos, como digo, pues tenemos una infraestructura ferroviaria en muchos ámbitos poniendo en marcha actuaciones. Hubo un primer año, 2 primeros años de planificación, un par de años más para la redacción de los proyectos, y en estos momentos estamos ejecutando las obras, obras que van desde accesos a los puertos. En estos momentos se está ejecutando el acceso ferroviario al puerto de La Coruña, al puerto de Cádiz, al puerto de Sevilla, Sagunto, Castellón. Pronto empezaremos también, si Dios quiere, uno muy importante, Barcelona, con una inversión de más de 700 millones de euros. Estamos poniendo en marcha la regeneración, la renovación de las principales terminales de mercancías en los puntos estratégicos que hemos considerado, los 7 nodos que hemos considerado más importantes. Estamos poniendo en marcha algo que para el sector del automóvil es muy importante, que son vías de apartado de 740 metros, que van a poder permitir desarrollar trenes de mayor longitud y, por tanto, con un mayor aprovechamiento. Y digo que es muy importante para el sector del automóvil porque el automóvil sobre el tren es una mercancía que pesa poco y, por tanto, pues para una misma capacidad de tracción, el poder traccionar trenes más largos, pues como digo, implica un mayor aprovechamiento. Y estamos poniendo en marcha una iniciativa que está pues levantando mucho interés en el sector de la carretera, que son las autopistas ferroviarias. Que los camiones con cabeza tractora o sin cabeza tractora puedan subirse encima del tren y pues puedan recorrer por recorridos de media y larga distancia con una reducción enorme, tanto desde el punto de vista económico
como desde el punto de vista ambiental y especialmente en relación con las emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, vemos con optimismo, a pesar de que es un momento complicado, porque estas obras están originando en el sector pues, muchas afectaciones, muchas complicaciones, pero bueno, también el sector fue el que nos solicitó hacer estas actuaciones y, por tanto, yo quiero agradecer pues a todas las empresas de transporte la paciencia que están teniendo y esperar que, como digo, pues dentro de un año o año y pico, pues todas estas actuaciones estén finalizadas y la cuota del transporte ferroviario de mercancías tenga un impulso importante. Pues ojalá sea así, la verdad. Francisco Aranda es presidente de UNO Logística, la patronal de los operadores logísticos en España. Buenos días. Me gustaría preguntarle, ¿es realista hablar de un transporte por carretera libre de emisiones en los plazos actuales sin comprometer la competitividad de las empresas actuales? Bueno, buenos días. Muchas gracias a ANFAC por la invitación y también enhorabuena por, yo creo que ANFAC ha conseguido trasladar tanto en España como en Europa que detrás del sector hay miles de empleos y que, por lo tanto, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con la regulación, ¿no? Respecto a la pregunta que me hace, hasta ahora la regulación ha ido por un lado y el mercado y la economía va por otro. Todos estamos de acuerdo en que hay que mejorar el medio ambiente, en que hay que ser sostenibles, que tenemos que ser verdes, es decir, ese debate ya se ha tenido y estamos absolutamente todos de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay un segundo debate que era también importante y que no se ha producido, y es que ¿quién paga eso? Es decir, la sostenibilidad, hay que decirlo con mucha claridad, que es muy cara en este momento. Dentro de 20 o 25 años no sabemos cómo será, pero ahora es muy cara. Exige recursos económicos y si lo que queremos es un transporte sostenible, primero tiene que haber transporte para que sea sostenible, ¿no? Entonces, es difícil conjugar los dos conceptos con los plazos que han impuesto los euroburócratas desde Bruselas, ¿no? Que, en fin, el papel lo mantiene todo, pero las empresas, y en concreto las empresas de transporte, estamos atravesando un momento enormemente complicado, donde hay un incremento de costes que en muchas ocasiones es muy difícil trasladarlo a los clientes. Además, estamos haciendo frente a numerosas interrupciones en la cadena de suministro, a problemas dentro de la cadena de suministro. Entonces, bueno, tenemos que estar pendiente de esa tensión que existe en este momento en la cadena de suministro y al mismo tiempo de hacer esa transformación sostenible, ecológica, en la que, como digo, estamos todos de acuerdo, pero no podemos perder de vista que lo importante es la competitividad, primero el mantenimiento de las empresas y, en segundo lugar, la competitividad de las empresas de transporte. Nosotros creemos que debería haber una mayor flexibilidad en cuanto a los plazos que se han impuesto desde Bruselas, que habría que reforzar la política de ayudas, reforzar las ayudas fiscales a las empresas que poco a poco van entrando naturalmente en esta transformación energética y que al mismo tiempo habría que tener en cuenta no solamente la solución de la electricidad, sino otras energías alternativas que están también ahí y que nos permitirían hacer esa transición, porque una transición es un periodo largo, no es de hoy para mañana, ¿no? Entonces, yo creo que habría que acercar la regulación a la realidad de las empresas para que, teniendo en cuenta que estamos todos absolutamente convencidos y sensibilizados en que hay que ir hacia esa sostenibilidad, se tenga en cuenta también la situación de las empresas, la situación de la economía, para que todo el mundo avance en esa transición y no dejemos a una parte importante de nuestras empresas porque mueran durante el proceso. Héctor Cebrián, responsable de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de SSE. Las empresas de transporte por carretera estáis en primera línea en el tema de la transición energética. Desde vuestra experiencia, ¿cuáles son hoy las principales dificultades para avanzar hacia las flotas de cero emisiones?
Lo primero, buenos días y muchas gracias a ANFAC por habernos invitado a participar en esta jornada, que la verdad está siendo de un alto nivel y esperamos también aportar la visión de un operador de la cadena de suministro, ¿no? Y haremos algunos matices y comentarios a algunas de las intervenciones que se han realizado. Entrando a tu cuestión, sobre los factores de dificultad a la hora de descarbonizar el transporte pesado, yo creo que no podemos destacar solo uno, sino que son múltiples y están interrelacionados, ¿no? Está la parte tecnológica, la dimensión de la infraestructura, también la dimensión de costes y otras que comentaremos como la viabilidad operativa. Tenemos que entender que de dos mensajes principales, ¿no? Esta interrelación de factores que se dan a la vez y que tienen una relación para los casos concretos o misiones en los que estamos analizando. No es lo mismo, como hemos visto en las presentaciones anteriores, en la casuística de los vehículos pesados de 14 toneladas, que tampoco son lo mismo que el vehículo pesado de 40 toneladas de larga distancia. Por tanto, deberíamos acotar en qué caso estamos hablando para ver cuál es el factor que tiene más peso. En ese sentido, el CSE, como gestor integral de la cadena de suministro, lo que hace es trabajar para ofrecer la solución más eficiente para la necesidad específica, ¿no? Y lo estamos haciendo por tres motivaciones: por responsabilidad, por necesidad y por oportunidad. Por responsabilidad, porque tenemos un compromiso con generar un impacto positivo reduciendo la huella que hace nuestra actividad. Por necesidad, porque, como hemos visto hoy, las instituciones, además de nuestros clientes, nos marcan unos objetivos marcados que, si no somos capaces de dar respuesta, podemos ser penalizados, incluso excluidos de mercado. Y como oportunidad, relacionado con lo anterior, si somos capaces de dar soluciones eficientes, podemos diferenciarnos de nuestros competidores y salir reforzados. Y en ese sentido, lo que quiero volver a incidir es que no nos encontramos con una única solución para todos los tipos de necesidades, ¿no? En ese sentido, no es lo mismo ni el vehículo, como ya he dicho, el de 14 toneladas y el de 40, ni es lo mismo una logística just-in-time de la industria de automoción comparada con una industria pesada que tiene un tránsito distinto, ¿no? Ni es lo mismo tampoco otros condicionantes de disponibilidad de infraestructura o fiscalidad según países. Por tanto, tenemos que ir caso a caso para ver cuál es la más apta. Y relacionado con ello, pues el valor nuestro es, en base a ese amplio abanico de soluciones y de necesidades, buscar cuál es la más eficiente para cada caso concreto e intentar con ello pues ayudar a nuestros clientes a avanzar de una forma decidida. Necesitamos, por tanto, que las autoridades también comprendan que la flexibilidad no es un capricho, ¿no?, de la industria, sino que es una necesidad de una realidad y que, por tanto, si no avanzamos de esta forma, nos toparemos con ella y tendremos un problema de no poder descarbonizarnos ni al ritmo ni de una forma competitiva. Jorge Prego es director de Connected Solutions para Michelin España y Portugal. Buenos días, Jorge. Me gustaría preguntarte qué papel juegan los componentes como los neumáticos en la eficiencia energética y en la reducción de emisiones del transporte por carretera. Muy bien, nada, pues buenos días, gracias por la pregunta y gracias a ANFAC por la oportunidad que dan a Michelin de estar aquí representado en este foro tan importante. Pues la verdad es que el componente del neumático es absolutamente esencial y los que os dedicáis al transporte pues seguro que lo sabéis. Los estudios que tienen realizar las marcas de neumáticos nos llevan a que prácticamente el 30% de la energía que consume un vehículo para ponerse en movimiento es absorbida por el neumático. Es, digamos, la culpa, por decirlo así, de ponerse en movimiento la tiene el neumático. Por tanto, la importancia y el impacto que puede tener escoger el buen neumático y elegir el buen neumático es fundamental de cara a ese 30% de energía y, por tanto, un 30% de las emisiones que está haciendo en este momento el transporte, ¿no? Está la parte, por un lado, del diseño del neumático. Hay que encontrar cuál es el buen neumático que tiene la resistencia a la rodadura la más adecuada, pero la más adecuada también dependiendo de cuál es la actividad. Es decir, no se puede tener, pues digamos, la resistencia a la rodadura mínima sería, por decir una tontería, sería un neumático de hielo, es decir, que no tuviera ninguna resistencia, pero obviamente le faltaría adherencia, le faltaría resistencia, le faltaría prestación kilométrica, ¿no? Entonces hay que encontrar el equilibrio adecuado para tener una resistencia a la rodadura buena y a la vez que el resto de componentes sean los adecuados. Y no es tan importante como la elección del buen neumático, está en la elección del mantenimiento. Es decir, prácticamente el 50% del gasto energético se va a producir dependiendo del mantenimiento que le hagamos a ese neumático. Y os puedo dar un par de ejemplos.
el neumático, según se va gastando, consigue tener una eficiencia energética mayor, una eficiencia energética más adecuada. Por tanto, si somos capaces de aguantar y de extender la vida del neumático el máximo posible, vamos a tener un consumo de carburante mucho más bajo, ¿vale? Y lo segundo es la parte de la presión. La presión que parece, bueno, al final es aire, parece que no es tan importante, pero una presión que vaya un 5, un 7% por debajo de la presión nominal, que al final no es mucho, puede llevar a consumos energéticos de entre un 5 y un 10% más, lo cual significa eso, al final de año de una empresa de transportes, una cantidad ingente de dinero. Por tanto, es importantísimo también que el mantenimiento esté bajo control. Y eso sabe mucho SESE, porque efectivamente estamos trabajando con ellos como empresa de servicios para el neumático. Antonio, desde ADIF, ¿qué hoja de ruta se está impulsando para consolidar las autopistas ferroviarias que antes has comentado como eje estratégico de la logística en España? ¿Y cómo estáis trabajando con el transporte por carretera para conseguir este fin? Bueno, efectivamente, las autopistas ferroviarias es una de las iniciativas estratégicas más importantes que estamos desarrollando. De hecho, en el Ministerio, con la iniciativa Mercancías 30, como desde el propio ADIF, en nuestro plan estratégico, pues como digo, es una de las metas más importantes que tenemos que alcanzar. Claro, se da una circunstancia muy particular con las autopistas ferroviarias, y es que frente a una situación anterior en la que el transporte por carretera y el ferroviario competían, con las autopistas ferroviarias lo que hacemos es colaborar. Se establece una relación cliente-proveedor que yo creo que es muy beneficiaria tanto para las empresas de carretera como para el ferrocarril. Para las empresas de carretera, porque van a poder elegir, hasta ahora solo pueden ir por carretera, y pues allá donde haya itinerarios para las autopistas ferroviarias, pues van a poder, como digo, elegir entre ir por carretera o ir por ferrocarril en función de las necesidades de sus clientes, volúmenes, itinerarios, etcétera, etcétera. En estos momentos estamos trabajando en la red de una manera muy intensa. El motivo es que cuando un camión se sube encima de un tren, pues tiene una mayor dimensión, una mayor altura que cuando transporta pues la mercancía habitual que se transportaba antes, el contenedor, los automóviles, químicos, etcétera, etcétera. Y, por tanto, hay unas necesidades de gálibo en la infraestructura que hay que superar. Fundamentalmente, pasos superiores, puentes y túneles. Entonces, estamos trabajando en estos momentos en 23 itinerarios, que son los itinerarios que nos han pedido los operadores, que nos han presentado sus proyectos logísticos y que estamos intentando dar respuesta, como digo, redactando los proyectos y ejecutando las obras. En estos momentos estamos en el momento más duro, porque tenemos cortadas líneas, porque podéis imaginar que cuando estamos trabajando en túneles que en algún caso superan los 3 kilómetros, es muy difícil compaginar esas obras de ampliación de gálibo con el paso de los trenes, ¿no? Con lo cual estamos en un momento difícil porque tenemos algunos itinerarios cortados, itinerarios importantes. De hecho, en estos momentos la línea convencional entre Madrid y Zaragoza, la línea convencional entre Valencia y Zaragoza, algún túnel también de la salida de ancho estándar para tráfico internacional desde Barcelona hacia el norte de Europa. En Andalucía estamos ejecutando también obras muy importantes y ahora tenemos algún corte, pero sobre todo más por los desastres ambientales, de lluvias que tuvimos en los meses de enero y febrero, pero estamos ejecutando también obras muy importantes. Hay concretamente algún corredor que ya está funcionando, ya están circulando los trenes con autopista ferroviaria entre Valencia y Madrid, entre Valencia y Portugal, con la terminal de entroncamiento, la terminal que está más cerca de Lisboa, algún otro que se va a poner en marcha próximamente también, y luego pues estamos ejecutando obras que en el caso de algún itinerario son obras muy importantes. Pensemos, por ejemplo, el que posiblemente es el eje más solicitado por parte de los operadores de carretera, que es el Algeciras-Zaragoza. Estamos hablando de un itinerario de 1.072 kilómetros, en el cual tenemos que aumentar el gálibo en 43 túneles y 131 pasos superiores. Es decir, tenemos que actuar en 174 estructuras a la vez bueno, pues con lógicamente, unas imposiciones en cuanto a tiempo muy restrictivas porque no podemos tener cortado esta línea de una manera indefinida, ¿no? En nuestra opinión, somos muy optimistas.
Somos muy optimistas porque el sector de la carretera se nos está acercando con mucha insistencia para intentar adecuar la infraestructura ferroviaria para estos servicios. Con lo cual, pues eso nos hace ser optimistas porque estamos convencidos del éxito. Y luego está la parte nodal, porque no es solo la parte lineal de la infraestructura, sino que las terminales pues tienen que estar también adaptadas para prestar los servicios que necesitan en cuanto a carga y descarga, en cuanto a aparcamiento de camiones. Lógicamente, los contenedores se apilan uno encima de otro, pero los camiones no, y por tanto hace falta una mayor superficie de aparcamiento. Y, como digo, pues estamos trabajando también en que las terminales tengan pues un nivel de servicio y unas prestaciones suficientes para bueno, pues esta demanda que parece que dentro de un par de años, cuando acabemos estas obras, se va a desarrollar en la red ferroviaria de España. Francisco, muchas empresas logísticas denuncian que están asumiendo el coste de la transición energética sin poder trasladarlo al cliente final. ¿Está el mercado preparado para asumir el sobrecoste de la descarbonización o corremos el riesgo de tensionar toda la cadena logística? Bueno, ya de por sí ya está tensionada la cadena logística porque todas las empresas estamos experimentando un incremento de nuestros costes. Las de transporte también, y además estamos en un momento de máxima incertidumbre, con lo cual la economía está en un momento enormemente complicado, así que efectivamente es muy difícil trasladar esos incrementos de costes a los clientes, pero en cualquier caso también hay que decir que el sector no está quieto, está haciendo cosas. Por ejemplo, está en pleno proceso de digitalización. La digitalización es una palanca de mejora del medio ambiente también muy importante y, por cierto, la digitalización también exige recursos, exige dinero por parte de las empresas. Esa digitalización, además, pues nos permite hacer una gestión de rutas inteligente que incide positivamente en el medio ambiente. La digitalización nos permite al mismo tiempo gestionar mejor los viajes y, por lo tanto, reducir los viajes en vacío. Estamos trabajando también en intermodalidad. Se ha puesto en marcha también la iniciativa de los megacamiones, 44 toneladas, neumáticos inteligentes, sistemas de conducción eficiente. Todo esto, en lo que está trabajando el sector, tiene una incidencia enormemente positiva, primero en la productividad de nuestras empresas y, por lo tanto, optimizando recursos, pues tenemos un impacto mucho más positivo en el medio ambiente. Pero al mismo tiempo a mí me gustaría trasladar la importancia de que se hiciera una apuesta mucho más importante por los combustibles renovables, que nos permitirían hacer esa transición razonable sin incrementar los costes de forma muy importante. Estos combustibles renovables nos permiten avanzar de forma muy importante en la descarbonización. Utilizamos las mismas infraestructuras y los mismos motores, por lo tanto no exigen nuevas inversiones. Se refuerza además la autonomía energética de nuestro país, reducimos dependencia de las importaciones, contribuimos además al crecimiento económico y damos unos plazos más razonables al mismo tiempo que estamos cumpliendo con ese objetivo de reducir emisiones de CO2, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estas son soluciones que hay que poner encima de la mesa y que hay que impulsarlas porque además también suponen un plazo mayor también para los fabricantes, ¿no? Es decir, que no podemos olvidar que detrás del sector del automóvil en España hay miles de puestos de trabajo, hay muchas fábricas y no podemos hacer un desmantelamiento rápido porque eso influiría negativamente en nuestra economía, ¿no? Al hilo de lo que comenta Francisco, Héctor, vosotros en SESE, de todas las tecnologías que están puestas a disposición del mercado, ¿cuáles son en las que estáis poniendo más incidencia? Bueno, como ha comentado Francisco, pues nosotros a corto plazo nuestra apuesta es clara por el tema de los combustibles renovables, ¿no? Creemos que es una solución ya viable hoy en día y la estamos implementando. Pero volver a incidir, ¿no? Cuando hablamos de
de la descarbonización no busquemos una única solución para todos, sino tenemos que tener esa visión de que cada emisión o caso de uso es distinto y que, por tanto, la situación de viabilidad de cada una de estas tecnologías es distinta. De manera genérica, a corto plazo, y más para el caso de una empresa como SESE, que está más enfocado en la media y larga distancia, los combustibles renovables es la solución más viable y competitiva. A medio y largo plazo veremos cómo van yendo el resto, ¿no? Entonces, en ese sentido, para analizar las tres principales alternativas que se han ido comentando en la intervención de Josep María Recasens, ¿no? Sobre la electrificación con pila de combustible de hidrógeno, la electrificación con batería y los combustibles renovables, pues creo que hay que partir unas premisas, ¿no? El criterio para ver si una alternativa es viable y es operativamente realista es, primero, que cumpla con la disponibilidad de infraestructura, segundo, que cumpla con la disponibilidad de tecnología, con fiabilidad, que nos permita mantener la operación en la forma y la productividad que tiene la operación actual con combustión, y quinto, pues que sea en términos de costes competitiva, que es el criterio al final fundamental, ¿no? En ese sentido nos encontramos con que los combustibles renovables sí que cumplen con todos esos 5 factores. Tenemos ya una red disponible de más de 1.000 estaciones de servicio en la península ibérica. Tiene, por supuesto, sostenibilidad, un 90% de reducción de emisiones de CO2. El vehículo no tenemos que hacer ningún cambio. Estamos hablando de la combustión de una molécula muy similar en el motor de combustión tradicional, que el beneficio es sobre todo por el origen residual de la materia prima. Cuarto, también es fiable operativamente, tiene la misma autonomía que un camión de combustión. Y quinto, en costes, pues es bastante eficiente y competitiva, puesto que el coste fijo de vehículo es el mismo y lo único que cambia es un extra coste en el variable del componente energético, ¿no? En el caso del hidrógeno y en el caso del eléctrico de batería nos encontramos con una situación un poco distinta, ¿no? En el caso del hidrógeno, pues, somos un poquito más escépticos, incluso creemos que en los últimos años hemos incrementado ese escepticismo porque tiene una problemática. Ya no me centro en que no hay infraestructura, no me centro en que no hay muchos vehículos que son demos, ni la fiabilidad de estos, sino ya simplemente en el análisis del TCO, ¿no? Al final nos encontramos con un vehículo que a día de hoy es 4 o 5 veces superior a un vehículo de combustión y además tenemos un coste energético superior al del diésel. No cuadramos de ninguna de las maneras. O sea, si hacemos kilómetros encarecemos el TCO, si hacemos pocos también, o sea, no cuadra. En el caso de la electrificación tenemos una situación un poco distinta, y aquí lo que tenemos que ver es la diferenciación entre nichos, ¿no? Entre lo que estamos hablando. Si analizamos infraestructura, empezamos a tener disponibilidad de infraestructura para corta distancia, empezamos a tener también vehículos para operaciones de corta y media distancia, también empezamos a tener larga distancia. Empiezan a haber, pero igual no suficientemente con el rango o la autonomía que nos gustaría. Y el principal problema es en la cuestión de costes. No es que no sepamos hacer los números, es que tampoco cuadran tan fácilmente en este momento, ¿no? En ese sentido, en corta distancia nos encontramos con una viabilidad operativa, tecnológica y esto, pero tienes un coste fijo 2 o 3 veces superior al de un vehículo de combustión. ¿Cómo lo puedo reducir? Con la energía, pero si es corta distancia, hace pocos kilómetros, no cuadra. En caso de larga distancia, podría hacer con una diferencia de coste energético el recuperar el diferencial del coste fijo, pero el problema que tengo es que cuando me voy a hacer larga distancia necesito megacargadores y aunque hubiera una infraestructura, el precio de la energía no es igual que en la corta distancia, por tanto, tampoco nos cuadra en este momento, ¿no? Por eso, nuestra aproximación es a corto plazo, combustibles renovables, solución viable. Creemos que la electrificación puede ser, es una promesa que puede llegar, pero tenemos que ser realistas. No es una realidad a día de hoy. Nuestra apuesta es seguir escalando con la apuesta de combustibles renovables. Empezamos con el primer piloto en este país de la mano de Repsol, Scania y fabricantes como SEAT. Empezamos con 10 vehículos en 2022. Ahora mismo tenemos un 30% de la flota, haciendo más o cerca de 30 millones de kilómetros este año y seguiremos en esa dirección, ¿no? En el caso de la electrificación no es que no vayamos a apostar, estamos apostando en hacer pilotos, en saber dónde está el coste real, aprender a hacer la operación para estar preparados para cuando haya misiones concretas donde es viable implementarlas. Pero si no se implementan no es solamente porque no sepamos hacerlo, sino que realmente todavía no sale para muchas de las misiones. Muy bien. Jorge, Michelin lleva años desarrollando soluciones innovadoras vinculadas a la movilidad y a la sostenibilidad.
¿Qué tecnologías o proyectos estáis impulsando actualmente para contribuir a la descarbonización del transporte por carretera? Pues mira, la historia de Michelin en la sostenibilidad viene de largo. Digamos que en el ADN de Michelin, históricamente, la palabra sostenibilidad ha estado involucrando, digamos, cada uno de los procesos. Y solo que sirva como ejemplo, en los años 90, que prácticamente nadie o casi nadie hablaba de sostenibilidad, Michelin sacó el primer neumático para vehículo industrial que se llamaba Energy, y que era un neumático verde que permitía, de una manera, tener una resistencia a la rodadura, que he comentado antes, mucho más baja, ¿no? Entonces, digamos que inició ese camino que al principio era directamente poco entendido, ¿no?, por el mercado, pero que poco a poco pues, ha sido, digamos, mayoritario, ¿no? Entonces, bueno, por ir un poco más a los temas actuales, pues estamos en este momento desarrollando una estrategia que llamamos estrategia 6 vidas, ¿vale? Es decir, el neumático nuevo, digamos que sería la primera vida del neumático. En el momento que se gasta, tiene una pastilla de goma que permite recuperar todavía un 20-25% de kilometraje, sería la segunda vida. La tercera vida, que hacemos un renovado completo de ese neumático y de esa estructura, digamos, que se llama carcasa, y conseguimos un neumático nuevo, prácticamente. Volvemos, una vez que se gasta, a encontrar esa misma pastilla, es decir, que tenemos otro 25% de kilometraje, y en este momento estamos poniendo en marcha, de una manera poco a poco, el segundo renovado, de tal manera que vamos a alcanzar la sexta vida en el producto de Michelin. ¿Y qué significa eso? Obviamente, desde el punto de vista de las materias primas, de la energía necesaria, pues la carcasa es la misma. Es decir, esa carcasa va a recorrer prácticamente más de 700.000 kilómetros, lo que permite de alguna manera asegurar la sostenibilidad en el consumo, en la industria y en la materia prima, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, estamos desarrollando una tecnología que se llama Quick Scan. Quick Scan es un elemento, una tecnología que va en la base, por ejemplo, en la base de SS, que va a la entrada, de tal manera que los vehículos que pasan por encima son inmediatamente medidos su desgaste del neumático y su presión, de tal manera que esto nos permite organizar un mantenimiento predictivo que es mucho más afinado que un mantenimiento manual. Obviamente que tienes que revisar pues, 1.000, 2.000 vehículos en un mes, pues es un poco arcaico, ¿no? Entonces, con esta tecnología somos capaces de ir hasta el final del milímetro del neumático y asegurar que la presión es la adecuada. Y solo atender aquellos vehículos donde tenemos que atender, ¿vale? El resto, el 90, 95, 99% de la flota está en perfecto uso y puede seguir circulando. Entonces, esto nos permite mejorar, digamos, el rendimiento. Y el tercer elemento, que Michelin está invirtiendo bastante en empresas telemáticas. Es decir, estamos acompañando también SESE y otras empresas bajo la división Michelin Connected Fleet, de tal manera que a través de los datos somos capaces de extraer informaciones que permiten la reducción del consumo de carburante a través del comportamiento de los conductores, etcétera. Bueno. Muy bien. Bueno, vamos concluyendo ya. Voy a haceros la última pregunta, que en realidad es una pregunta doble. Y me gustaría preguntaros, empezamos si quieres, te parece Antonio, por aquí, y vamos continuando. ¿Creéis posible cumplir los objetivos de la Unión Europea de 2030 y 2035? ¿Y cuál es hoy el principal obstáculo que debemos superar? Bueno, como he dicho antes, en ADIF somos optimistas en cuanto a la evolución del transporte ferroviario de mercancías. El cumplimiento de los objetivos a nivel europeo es complicado. Y, de hecho, la Comisión Europea hace pocos días, concretamente el día 30 de marzo, publicó un nuevo reglamento estableciendo ayudas para el transporte ferroviario de mercancías. Eran unas ayudas que algunas de ellas ya existían, pero a la vista de que los tráficos no evolucionaban dentro del transporte ferroviario de mercancías, que en teoría es el transporte terrestre más sostenible, al ritmo que la Unión Europea quería, pues lo que ha hecho, como digo, es aprobar este nuevo reglamento en el que se flexibilizan las exigencias para los Estados miembros para poner en marcha estas ayudas por parte del Estado. Y bueno, recogiendo el guante de este reglamento, en el Ministerio y en ADIF ya estamos trabajando en este tipo de ayudas, ayudas que ya las ha habido, los ecoincentivos
para los transportes ferroviarios, bueno, pues que contribuyen de una manera más importante a esta reducción de costes externos y de emisiones de gases de efecto invernadero, y lo que le llamamos el SAPET, que son las ayudas por las molestias que comentaba antes que estamos provocando por las obras que estamos poniendo en marcha. Por tanto, desde un punto de vista de transporte ferroviario somos muy optimistas, y sobre todo porque estamos viendo que tanto a nivel de Unión Europea como a nivel estatal pues hay una apuesta clara por el impulso del transporte ferroviario de mercancías. Francisco, ¿tú crees que se van a llegar a cumplir los objetivos? Bueno, nosotros somos optimistas porque se vive mejor siendo optimista que Desde pesimista, luego. ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos tres grandes factores sobre los que hay que trabajar, ¿no? En primer lugar, la rigidez regulatoria que sigue existiendo y que nosotros en nuestras empresas pues no la tenemos. Es decir, tenemos una cosa que se llama cliente y que nos obliga a cambiar, sobre todo en estos momentos durante el año, pues varias veces nuestros objetivos y nuestras cuentas de explotación, ¿no? Entonces, también nos gustaría que a nivel regulatorio existiera esa flexibilidad, ¿no? En segundo lugar están las limitaciones tecnológicas, que una cosa es lo que nos gustaría, el wishful thinking, pero otra cosa es lo que la tecnología pone a disposición de las empresas y a qué precio también lo pone, ¿no? Con lo cual eso yo creo que también hay que tenerlo en cuenta a la hora de establecer esos plazos y esa flexibilidad, ¿no? Y en tercer lugar, el apoyo económico. Yo creo que aquí la disposición de los diferentes gobiernos en lo que tiene que verse es en los recursos económicos que ponen a disposición, ¿no? Y hay países que lo están haciendo muy bien y no hay que irse muy lejos, por ejemplo en Portugal, ¿no? Es decir, la diferencia en Portugal entre un vehículo eléctrico y uno de combustión son de 30.000 euros a favor del eléctrico. En España es de alrededor de 3.000 euros, ¿no? Por lo tanto, bueno, parece que no está suficientemente incentivado. Nosotros no creemos que haya que castigar a la combustión, sino que hay que estimular especialmente al que opta por la alternativa. Y al mismo tiempo nos preocupa también la infraestructura, sobre todo en lo que es distribución urbana de mercancías. Las empresas han hecho un esfuerzo muy importante de inversión en flotas eléctricas, pero nos encontramos con el problema de que esa red de cargadores públicos y además de cargadores rápidos pues es todavía muy deficiente. Incluso hay algunos cargadores que se han puesto que ni siquiera funcionan ya, ¿no? Entonces yo creo que bueno, la colaboración público-privada se basa en que el privado hace su labor, lleva a cabo sus objetivos, pero el público también tiene que hacerlo, no se puede quedar atrás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es una cosa en la que tenemos que trabajar entre todos y sobre todo sin perder de vista cuál es la realidad que existe en cada momento. Héctor, ¿crees que se van a cumplir los objetivos de 2030 y 2035 y cuál es el principal obstáculo para conseguirlo? Pues depende, ¿no? Depende cómo ¿no? abordemos esta regulación, ¿no? Somos realistas, escépticos en el estatus actual, pero somos insistentes en trabajar para poderlo conseguir, ¿no? Nosotros lo que creemos que lo fundamental es que la aproximación a la sostenibilidad medioambiental tiene que ser pragmática, ¿no? Tenemos que conciliar lo económico con lo medioambiental, ¿no? Y ese es nuestro criterio de actuación, ¿no? Nosotros en SESE lo que estamos haciendo es atacar 4 líneas de acción, nuestro plan de descarbonización, optimización de consumos de combustible, en tema de optimización de flujos globales, tema de optimización de carga y transición a energías y modos de transporte alternativos, ¿no? En ese sentido, el criterio es la eficiencia, ¿no? Cuando hacemos un combustible renovable con neumétricos coeficientes como los de Michelin, cuando hacemos una renovación de flota que nos permite reducir los consumos de combustible o hacemos una formación en conducción eficiente, conseguimos mantener costes o reducirlos a la par que reducimos emisiones. De la misma manera, cuando en la segunda medida hacemos una optimización de los flujos globales, conseguimos reducir los kilómetros improductivos a la par que las emisiones improductivas. Y de esa otra forma, también la optimización de la carga la estamos trabajando con medidas como los duotrailer, ¿no? Nosotros fuimos pioneros en España y también en Alemania en el uso de estos vehículos dobles que permiten llevar el doble de mercancía con una única tracción, que lo que reducen es un 30% de las emisiones de CO2 a la par que reducimos los costes logísticos. Entonces, ese es el criterio de eficiencia. No obstante, no solamente con
términos o medidas de eficiencia conseguimos hacer esta transición, por tanto, sí que es cierto que vamos a tener que avanzar hacia el uso alternativo de la energía, ya sea combustibles renovables o la electrificación. Pero el mensaje es el siguiente: nosotros lo hacemos y lo haremos en base a un criterio de eficiencia. Cuando el criterio sea que el eléctrico es competitivo, elegiremos el eléctrico. Cuando el combustible renovable es la solución más viable y económica, usaremos esta. Creo que es importante que todos tengamos en cuenta que para cumplir esos objetivos que se están diciendo, que está marcado, lo que tienen que hacer las instituciones es focalizarse en el fin. El fin es reducir las emisiones. No importa el medio, cuál es la alternativa con lo que lo conseguimos. A veces nos equivocamos entre fines y medios, y yo creo que eso es lo que va a afectar en que si realmente seremos capaces de cumplir o no ese objetivo. Muy bien. Y por último, Jorge, ¿tú crees que se van a cumplir los objetivos? Pues yo creo que la palabra clave, y que yo creo que esta mañana ha salido en casi todas las intervenciones, es la palabra flexibilidad, ¿no? Es decir, el objetivo final está claro, yo creo que todo el mundo está alineado. Ahora se trata de crear el ecosistema para que el ritmo que entre todos, instituciones públicas, privadas, operadores logísticos, empresas de transporte, todo el mundo, ferroviario, etcétera, todo el mundo esté alineado para conseguirlo, que será el 45% en el año 35, será el 47% en el 32. Quiero decir, esto creo que no es lo importante, y ahí pienso que la Comunidad Europea al final va a estar, digamos, un poco más abierta a conseguir que ese ecosistema, de una manera, digamos, inteligencia colectiva, seamos capaces de llegar al objetivo final, en el que yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Aquí hay 3 patas que hay que conseguir que sean estables, porque si una falla no funcionará. Una es la tecnología, es decir, que tengamos la tecnología adecuada. Otra, la viabilidad económica. Si no hay viabilidad económica será imposible adoptar. Y la tercera, que la regulación, digamos, acoja esas posibilidades. Si conseguimos alinear eso, pues se conseguirá con cierto margen de flexibilidad, seguramente. Muy bien. Sobran unos minutos. No sé si queréis añadir alguna cosa más o ya directamente se los cedemos generosamente al siguiente ponente. ¿Queréis añadir algo para poner fin a esta mesa sobre el desafío de la descarbonización en el transporte por carretera? Bueno, pues yo sí que querría hacer una reflexión y conclusión final. Yo creo que, según hemos ido comentando en las mesas anteriores, hay que destacar que no hay una única solución ni una única tecnología, que el criterio es, para el caso concreto, la misión específica, lo que estamos diciendo, si es larga, corta distancia, si es un tránsito más o menos urgente. Y que, por tanto, necesitamos esa flexibilidad que estamos comentando, ¿no? Necesitamos ser capaces de poder elegir la mejor solución para cada caso, ¿no? Entonces, ese es el llamamiento a las instituciones, a esa responsabilidad de avanzar en una neutralidad tecnológica que nos enfoque en poder buscar cuál es la solución más adecuada, y también un mensaje para todos los de la cadena, ¿no? O sea, las instituciones a veces eligen la electrificación y generan un reto, a veces inviable, para el siguiente peldaño, que es la industria. La industria puede tener la tentación de pasárselo al siguiente, enfocando con euroviñetas, con penalizaciones de flotas corporativas, y nosotros podríamos tener el mismo escenario de decir, una empresa grande como ese puede ser capacitada para salir reforzada en un escenario de transición y dificultades que no podrían ser asumidas por pequeñas empresas. Y nosotros pasaríamos la pelota al siguiente eslabón, la industria española. El problema que tenemos es que la realidad es tozuda, ¿no? Si hiciéramos eso, si no hay operación, si no hay costes competitivos, afectaremos al corazón de la industria, nuestros clientes venderán menos, nosotros tendremos menos operaciones, se comprarán menos camiones, y el votante y el ciudadano estará más desafecto hacia la política. Por tanto, tengamos luces largas e intentemos enfocarnos en soluciones realistas y pragmáticas. Muy bien, pues ojalá se cumpla eso que nos dices. Gracias por vuestra intervención y a ustedes por su atención. Buenas tardes. Gracias.